Hola, hola, saludos a todos y todas, pues bienvenidas a esta actividad, a las actividades de la semana número 3 del proyecto número 6. En esta ocasión vamos a ver la actividad número 1. Antes de eso vamos a ver que en esta semana se van a trabajar las asignaturas de historia, física, biología e inglés. El tema es la importancia de la pluriculturalidad y la megadiversidad. En esta ocasión vamos a ver la actividad número 1 que corresponde a la asignatura de historia. En primer momento nos dicen que leamos el siguiente texto, que se titula El choque cultural en América. Dice, cuando dos culturas se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio de culturas y costumbres que modifican a ambas sociedades. Pero cuando un pueblo conquista a otro, en lugar de un intercambio, existe una imposición violenta de la cultura del más fuerte y la destrucción de la identidad del vencido, ¿no? En este caso nosotros tenemos que cuando dos culturas se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio, que sería lo normal, ¿no? Intercambio de culturas y costumbres que modifican a ambas sociedades. Pero cuando un pueblo conquista, que es diferente a tener contacto, conquista a otro, en lugar de un intercambio existe una imposición violenta de una cultura del más fuerte y la destrucción de la identidad del otro. Cuando hay dos culturas, cada una de su cultura tiene un su forma de pensar. Y si se ponen en contacto, pues se presenta ese fenómeno de intercambio entre ambas. Pero si hay una conquista, entonces esto de aquí ya venía siendo una imposición violenta de que la cultura más fuerte quiere que así sea la cultura más débil, ¿no? En las guerras de conquista, la ventaja de ambas de fuego, de armas de fuego, permitió a los españoles someter a los indígenas, quienes no pocas veces enfrentaron emboscadas por recibir con hospitalidad a quienes con frecuencia consideraban sus huéspedes. A pesar de un debate teológico sobre si los indígenas poseían alma racional o no, la legislación española los consideró hombres libres y vasallos del rey con obligación a pagar tributos. Para esto, con la colaboración de caciques y nobles, fueron sometidos a relaciones esclavistas de explotación, que en práctica solo beneficiaron a los españoles para extraer y acumular riquezas metálicas y de la tierra. Es decir, que la conquista de los españoles hicieron pues que los indígenas fueran sometidos como esclavos. Y aquí vemos algunas formas. La primera se llamó la encomienda, que era un grupo de indígenas, era llevado a una concentración para que trabajaran en labores cuyos productos beneficiaban al encomendero español, a cambio de una pequeña retribución que no les permitía mejorar sus condiciones de vida. Es decir, que escogían a un grupo de indígenas, los más fuertes, los llevaban a ciertos lugares donde trabajaban muy fuerte en beneficio del dueño y que sí le pagaban, pero algo tan pequeño que no les permitía pues salir adelante con sus necesidades. La segunda forma es la mita. Los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles. Entonces eran considerados cosas, esclavos, que no le permitían que decidieran dónde querían trabajar, sino que eran sorteados para ver a dónde iban. El yanaconazgo permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquista sin recibir ninguna remuneración, es decir, que prácticamente eran esclavos de los españoles, donde ellos tenían que vivir eternamente, siempre hasta la hora de su muerte, en servicio de sus amos, que eran los españoles, ¿no? Y ni siquiera recibir un salario. Esto de aquí está sacado de la fuente de historia del texto de historia del tercer curso de la página 55. Aquí está en ese libro, en esa página, está esta historia que nos dice, esta lectura que nos dice el choque cultural en América. Ahora como punto 2, después de haber leído, nos dice que realicemos las siguientes actividades. Nos dicen que elaboremos un organizador gráfico de tu elección sobre la base del texto anterior, es decir, que con base al choque cultural en América y sus formas de esclavitud, vamos a hacer un organizador gráfico a la lección, ¿no? Y después tenemos una pregunta que dice, ¿se puede decir que América fue descubierta? Bueno, en la resolución de esta actividad vamos a ver la respuesta. Y por último nos dice, investiga información adicional acerca de la llegada de los españoles a América y puedes ayudarte con tu libro de texto de historia.
Veamos cómo podría quedar esta resolución. Bueno, mira, aquí tenemos ya la resolución. Recuerden que hay un formato con los espacios en blanco, simplemente para que usted ya lo llene, haga las respuestas. Lo que yo tengo aquí es un ejemplo, pero usted puede basarse en esto para que pueda realizar sus actividades y presentar a su docente de forma ordenada. Recordemos que estamos ya en el segundo quimestre del segundo parcial con el proyecto número 6 y que el objetivo de aprendizaje de este proyecto número 6, lo vamos a recordar, es que ustedes, estudiantes, comprenderán que Ecuador es parte de un mundo mega diverso y pluricultural, contribuyendo a la construcción y cuidado de una sociedad humana más justa y equitativa, mediante una comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. Bueno, el nombre del proyecto ustedes ya saben que es Comunicándonos con el Mundo desde el Ecuador, un país mega diverso y pluricultural. Bueno, como aquí también están las asignaturas que ya vimos, que vamos a ver en esta semana, como historia física, biología e inglés, y que el tema es la importancia de la pluriculturalidad y la megadiversidad. Como ya leímos el texto, ahora nos dice que elaboremos un organizador gráfico de nuestra lección en base del texto anterior. Entonces yo he hecho este organizador gráfico que usted lo va a tener en blanco, que nomás lo que tendría que es llenarlo, ¿no? Entonces, primero el tema, que es el choque cultural de América. Y de ahí yo he escogido las tres formas prácticamente de esclavitud en la época de la conquista de los españoles. Entonces, la encomienda, que es lo que salió del mismo texto, que es un grupo de indígenas que era llevado a una concentración para que trabajaran en labores cuyos productos beneficiaban al encomendero español a cambio de una pequeña retribución que no les permitía mejorar sus condiciones de vida. La mita, que era que los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles. Y el yanaconazgo, que permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquista sin percibir remuneración. Estas tres formas, como la encomienda, la mita y el yanaconazgo, son formas de esclavitud, porque si bien es cierto, en la encomienda le pagaban una pequeña cantidad, donde no les alcanzaba para sobrevivir y que además eran trabajos bastante fuertes, ¿no? Y en la mitad eran sorteados, ellos no podían decidir dónde ir a trabajar y que a la final, de aquí no dice que le pagaban, simplemente que se quedaban por un tiempo donde los españoles, quizás por la alimentación, pero tenían que trabajar muy fuerte. Y el yanaconazgo, que ya era una forma de esclavitud permanente, es decir, que el indígena tenía que estar trabajando para el español sin recibir a cambio ningún pago. Entonces, esa es la actividad número 1, lo que nos pide en el punto 2, nos dice el gráfico, que ya ustedes pueden ver que no está difícil porque es con base al texto que está en la ficha pedagógica y en el libro de historia. Lo otro nos dice, responde, ¿se puede decir que América fue descubierta? Nosotros el 12 de octubre celebramos el descubrimiento de América, pero si nos ponemos a analizar, América no fue descubierta, pero al mismo tiempo sí lo fue. ¿Por qué? No fue descubierta porque ya había gente que habitaba esas tierras. Entonces, si ya hay personas que están habitando en una tierra, es decir, que ya estaba habitado, ya existía, ¿ya? Y definitivamente existía el continente con sus montañas, ríos y lagos, ya que estaba habitado. Pero sí fue solo en cuanto a la interpretación de la llegada de Europa al continente, es decir, que los europeos descubrieron un lugar que no conocían, pero en realidad ya estaba descubierto porque ya había habitantes allí. Ellos es como cuando uno dice, descubrí un lugar donde yo puedo comprar más barato los útiles escolares. El lugar estaba allí, no fue que usted lo descubrió, sino que el lugar ya estaba allí y usted ya lo único que hizo fue conocerlo. Entonces, esto es lo que se puede decir, que América no fue descubierta, más bien fue conquistada, porque fue de forma violenta que le quitaron todas su cultura, su lengua, incluso su religión. Investiga información adicional acerca de la llegada de los españoles a América y puedes ayudarte con tu libro de texto de biología. Bueno, aquí esto ya depende de ustedes, pueden buscar en internet, hay un resumen de la conquista de los españoles, de la llegada de los españoles a América. Nos dice que el 12 de octubre de 1492, un grupo de españoles liderado por el italiano Cristóbal Colón, llegó a una isla llamada Guananí,
después de cruzar el Océano Atlántico, aunque ellos pensaron que estaban en las Indias. Cristóbal Colón murió y él nunca supo que era América, él pensó que era Asia. En realidad había descubierto un nuevo continente que era América. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón salió del puerto de Palos acompañado de 90 hombres con 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, que nosotros conocemos. Navegaron por las costas del norte del África y llegaron hasta las Islas Canarias. El grupo de españoles se encontró con ese lugar con nativos taínos, a los que llamaron indios, ya que pensaban que estaban en el este de Asia. El 15 de marzo Colón llegó a España con la noticia de que había descubierto nuevas tierras más allá del océano. Llevó a los reyes católicos oro, plantas y animales desconocidos en Europa y varios indios. Entonces, cuando ya Colón estuvo en América, se llevó algunas cosas como animales, plantas, incluso oro, que fue lo que le llamó la atención a los españoles y por eso fue que realizaron la conquista de nuestras tierras. Y por último tenemos la autoevaluación en la que usted debe de calificarse para que después le entregue a su docente para obtener su calificación final. Esta es la actividad correspondiente, la actividad número 1 de historia de la semana 3 del proyecto número 6, correspondiente al segundo al segundo parcial del segundo quimestre. De mi parte, muchas gracias. No se olviden de suscribirse, de darle like si les gustó mi video y de dejar cualquier comentario. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.